encontramos con el licenciado Félix José Hernández en la premiación del Colegio Nacional de Periodistas del Exilio. ¿Qué significa para ti la premiación que vas a recibir hoy y qué es? Mira, es el Premio Internacional de la Prensa que me otorga el Colegio Nacional de Periodistas Cubanos en el Exilio, lo cual es un gran honor. Hasta ahora yo he recibido varios premios, como tú sabes, pero que mis colegas cubanos reconozcan mi trabajo de 30 años, para mí es algo extraordinario. Además, en un lugar como este, en Miami, en la capital cubana del exilio, en una sala como esta, donde veo que hay cientos de personas que concentran la élite prácticamente de Miami, pues de verdad que estoy muy emocionado, muy emocionado. ¿Algo que quiera añadir? Yo concentré en unas pequeñas palabras, en 3 páginas, todo lo que yo quería decir sobre el papel que tenemos que interpretar todos los periodistas cubanos en el futuro de Cuba, y verás, no te lo quiero adelantar. Bueno, lo escucharemos. Bueno, gracias, Félix José. Muchas gracias. Sergio Galampino. ¿Y tu cargo en el...? Presidente de la Comisión de Cultura del Colegio Nacional de Periodistas Cuba en el Exilio. Bueno, nos encontramos con Sergio Palamino, presidente de la Comisión de Cultura del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio. Sergio, ¿qué significa el encuentro que estamos realizando en este momento? Bueno, es muy importante porque indiscutiblemente todos los años nosotros celebramos el Día del Periodista Cubano en el Exilio, pero hoy se universaliza, hoy adquiere cierta categoría porque tenemos la presencia del profesor Félix José Hernández Valdés y eso internacionaliza el premio. Estamos muy satisfechos. Gracias.